Pienso que la música es como un óleo invisible y el lienzo es como el silencio. La música es impresionante. Creo que de manera más profunda te está diciendo que hay una esperanza y que todo puede estar bien. Bueno, este proyecto se llama Para beneficio de todos los seres. Esa es la motivación. La motivación perfecta es esa. En algunas tradiciones orientales hay seres que de alguna manera tienen su vida enfocada a que la gente pueda estar bien, despertar. Este proyecto también es un homenaje a ellos. La motivación es compartir este sueño de libertad, este sueño de poder ser una sociedad empática, una sociedad feliz, una sociedad que puede estar bien consigo misma y con todo lo que le rodea. Y aunque cada quien tiene su conciencia y su mundo en su cabeza, poder ser uno, como si de repente con la música, en este sentido, esa concepción dual y segregada, por un momento, crack, se rompe y en ese momento específico es cuando puede ser uno con el otro y con otros más. Y si la música puede ser eso, valió la pena todo. ¿De pura casualidad me escuchan afuera? Órale, va a estar interesante esto. Movimiento número 1, sonata número 2. Ok, grabando. Para mí entrar a esta experiencia de grabación fue algo interesante. Nunca había hecho algo tan especializado de entrada para saber cómo vamos a capturar toda la línea del bajo, ¿no? Porque cada quien tiene su forma diferente de hacerlo. Entonces, para mí eso fue como lo más preocupante, ¿no? Y sobre todo que fuese muy definido, porque bueno, el discurso está en el bajo y sobre todo lo que pueda decir, que sea claro. Estar 2 horas unipuntualmente en el bajo eléctrico y sin equivocarse, porque son piezas muy largas, ¿no? Entonces, si fallabas al minuto 6 o al minuto 14, es muy probable que tengamos que repetirlo de nuevo. Y lo hicimos un par de veces nomás, ¿no? Voy a volver a empezar, perdón. ¿Te toco lo más fuerte que existe? Bueno, lo que pueda ver en la obra. Mira, lo fuerte sería tal vez algunos...
que si no hubiese meditado antes, o si tuviera cierta práctica, no hubiese aguantado. Está muy bueno. Está bien. Bien, súper definido, ¿no? Súper, muy bonito. Y estaba un poco nervioso también, pero bueno, la motivación fue lo que siempre estuvo ahí firme, y eso fue lo que le dio fuerza y saldó al final. Y el otro micro. Me parece que tiene una labor muy heroica el bajo eléctrico solitario, pero ¿por qué no compartir más? Entonces fue la idea de hacer como este juego doble, ¿no? Los duetos también retratan como las pequeñas tareas heroicas que de alguna forma se hacen. El Día de la Bestia o Oda al Ferrocarril. Inició con una idea como bastante caótica, como representando toda esta parte del caos del héroe. Pero conforme íbamos montándola, se me ocurrió decirle a ella que por qué no hacía como una especie de sonidito de ferrocarril si tenía que ver con esta descripción, como música descriptiva. Entonces, de repente en las calles de Guadalajara, unos 2-3 años para acá, estamos hablando de este año 2016, había muchos migrantes en las calles por el tren que se llama La Bestia, o le dicen La Bestia, y se me ocurrió hacer esta pieza, más bien complementarla con esta idea, ¿no? Como una especie de visualización de lo que está pasando con los migrantes, y sobre todo como una especie de viaje heroico. Regreso a la Tierra del Corazón, y así se llama este dueto número 3. ¿Por qué regreso a la Tierra del Corazón? Bueno, porque también tiene que ver con recordar sentir. Creo que a veces en Occidente se nos olvida hacerle caso al cuerpo. Somos muy educados, somos muy cabezotas. Como decía un amigo, somos medio doctores cerebros. El corazón también es un vínculo muy importante. El decir que queremos, el decir que sentimos. Y también implica un trabajo heroico, ver para adentro. El corazón es importante. Entonces, ¿por qué no regresar a esa tierra? 3, 4. Con la voz. Tratamos de jugar un poco con la música barroca, con un poco de música como electropop, aunque no tienen nada de batería, no tienen nada de teclados. 1, 2, 3. Y también tratamos de hacer un juego con la música clásica, como toda esta parte de Mozart. Y esta pieza se llama Ni tan salado ni tan dulce. Es como una especie de catálogo de pequeñas cancioncitas, como pedacitos de muchas canciones dentro de una.
El dueto con Mauricio no tiene nada que ver con una estructura de música de pop ni de rock. Mauricio me gusta mucho porque tiene una técnica muy interesante. Es como muy festivo, como muy llamativo, es como muy juguetón, es muy lúdico también. Y entonces esta rola, que es muy solemne, creo que le caía bastante bien como esta mezcla, ¿no? Entre la solemnidad del bajo, todo el tiempo como bastante heroico, y esta dulzura que le brinda el acordeón. Esta pieza se llama La Dulce Valentía, porque no por ser valiente se te quita lo cortés. Al principio dudé si meter una guitarra en los duetos, y de hecho el disco lo iba a terminar con una pieza un poquito más solemne, con un poquito más dura, pero se me ocurrió acabar de forma muy amable el disco con este dueto que hice con Daniel. Daniel es un guitarrista que tiene mucho groove, es un guitarrista como muy instintivo. Y este dueto se divide en dos partes. Una parte, la primera, que es como si fuese un día soleado, buena onda, gusto, pero de repente es como si una persona recordara, como si se transportara por medio de la memoria a su pasado. Y entonces esta pieza habla de recordar que nunca dejamos de ser niños y que tenemos un niño interior ahí. Recordar lo que solíamos querer, nuestras añoranzas. No se sabe si la guitarra es el niño o el adulto, o si el bajo es el niño o el adulto. Que lo importante es jugar con la no dualidad. Creo que sí, ¿no? Sí, porque lo escuchamos. Sonó padrísimo, güey. Sí, Sonaba muy creo que sí quedó bien, ¿no? Ahí está. Trabajar con Santiago siempre ha sido como un juego de niños. Siempre que me junto con él, existe algo como demasiado lúdico, como que hay una conexión inmediata. Yo lo siento así, no sé si él así lo siente. Esta rola le llamamos La Pequeña Bohemia Escarlata. La valentía creemos que no solamente es aventarse afuera, también es ir para adentro. A veces nos desangramos sin sentido, entonces creo que aquí lo importante es ver qué tantas heridas tenemos, qué tantas letras escarlatas nos hemos hecho nosotros en nuestra mente y tratar de sanarlas. La Bohemia Escarlata trata de eso. Sí, de la gallardía, pero ver para adentro y con esa valentía decir, bueno, ¿qué onda con mis heridas? Sentir e iluminar lo que está oscuro. Creo que ese es un sentido de la Bohemia Escarlata. Ser gallardo para adentro. Este proyecto trata de esto. ¿Por qué no poder ser personas completas en ese contexto? ¿Qué tal si todos fuéramos valientes, amables, sabios, abiertos, atentos? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasa si cada uno fuera así? Pudiera ser así, para beneficio de todos los seres.